los tienen, llegan a hacer daño. Si juntamos todos los trastornos de personalidad, la prevalencia, es decir, la presencia de estos trastornos puede estar entre el 10 y el 20% de la población. Es un porcentaje altísimo, quiere decir que de cada 10 personas, una o dos pueden tener un trastorno de personalidad. Sin embargo, los trastornos de personalidad que solemos llamar como malignos, es decir, esos trastornos de personalidad que hacen daño a los otros, el porcentaje afortunadamente es menor. Ahí podría ser entre el 1 y el 3% de la población que puede tener un trastorno de personalidad antisocial, narcisista, borderline, histriónico, que son los que es el llamado clúster B de la personalidad, que son los que suelen hacer más daño al prójimo. ¿Okay? ¿Y una persona con trastornos de la personalidad se puede hacer daño a sí misma? Sí. Quizás el que más frecuentemente atenta contra su integridad es el trastorno limítrofe de la personalidad, que es un trastorno que se caracteriza por una marcadísima inestabilidad e impulsividad, y eso hace que sean muy inestables emocionalmente sienten con demasiada intensidad, particularmente emociones como la ira, la tristeza, el miedo, y en esos momentos, para drenar, entre comillas, es lo que muchos de ellos suelen decir, se hacen daño porque es una forma de disminuir la tensión psicológica o el malestar que sienten. Se cortan, se golpean o pueden hacer incluso otras cosas más graves. Doctor, recientemente en redes sociales vimos en tendencia el caso de unos hermanos que aparentemente tienen este tipo de trastornos. Llevaban años acosando a varias víctimas en Caracas, ya ellos pues pusieron la denuncia y ya las autoridades están tras esta familia. Pero le pregunto, generalmente quienes padecen esto, ¿están conscientes de lo que tienen o ellos también pueden ser víctimas de su enfermedad? Son víctimas y victimarios a la vez, al menos en estos casos donde se hace daño a otra persona. Son victimarios porque al no tener la capacidad de conectarse empáticamente por el otro y al no tener la capacidad de acatar las normas o de entender que las leyes existen por algo, y que, sobre todo por un bien común, lo transgreden, no empatizan, entonces hacen daño, a veces sin darse cuenta, a veces se dan cuenta pero no les importa, porque además no tienen remordimientos muchas veces y bueno, son capaces de hacerle mucho daño a alguien sin sentirse mal. ¿Okay? Pero por otro lado pudieran ser víctimas en el sentido de que la mayoría de las veces no es culpa de ellos ser así, nacieron así, ¿okay? O nacieron con algunos rasgos que de alguna manera fueron reforzados inconscientemente la mayoría de las veces por la familia y bueno, estos rasgos que se veían incluso en un niño y que eran aparentemente inofensivos o hasta cómicos o graciosos, cuando ese niño crece se convierte en un monstruo. ¿Y cómo pudiera explicarse que en una misma familia pues dos integrantes tengan este tipo de comportamiento? Eso apoyaría al menos la hipótesis de que hay un componente genético importante en estos casos. ¿Okay? O sea, que dos hermanos tengan un trastorno de personalidad del mismo tipo, habla mucho del peso de la genética en esa familia. ¿Okay? Pero si a eso le sumamos, sobre todo cuando son familias con alto poder económico, de un nivel, de un estrato socioeconómico muy alto, a estos rasgos se le suman lo que se llama el síndrome del niño rico, que es que se creen intocables, porque así lo expresaban en redes sociales. Se creen intocables, se creen que están por encima del bien y del mal. Entonces, bueno, este síndrome del niño rico eleva a la enésima potencia un rasgo de personalidad psicopático, ¿okay? O antisocial. ¿Qué debe hacer la familia? ¿Qué deben hacer las autoridades de los colegios si sospechan que alguien cercano padece de un trastorno de personalidad? Se lo pregunto porque a lo mejor para el paciente es difícil aceptar el diagnóstico, aceptar la ayuda, pero ¿cómo se puede canalizar esto si la familia y quizás el colegio trabajan de la mano?
en estos casos el colegio funciona como un muro de contención que pone un límite que, irónicamente, a veces es un límite que debería venir de la familia, pero por alguna razón no viene, ¿no? Entonces, el colegio puede representar ese límite en donde se dice, esto no es adecuado, esto no es adaptativo, esto es peligroso, tenemos que buscar ayuda profesional. El deber de las autoridades escolares sería identificar estos casos y derivarlos obligatoriamente, sí o sí, a una ayuda psicológica y psiquiátrica antes de que el caso escale a otros niveles, como pasó en este caso, que ya escala a un nivel jurídico, legal. ¿Okay? Si la familia no pone el freno, posteriormente el colegio tampoco pone el freno, entonces ya después será el Estado quien pone el freno con las leyes y bueno, por eso muchas de estas personas terminan detenidas o presas. Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Estoy conversando con el psiquiatra Nelson León. El tema trastornos de la personalidad. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. En la próxima parte vamos a responderlas.